Martín, ¿qué se discutió hoy en diputados? ¿Qué es lo que se viene discutiendo alrededor del financiamiento universitario? Se discutió la continuidad de lo único que te da el Estado argentino a una familia para cambiar su trayectoria de vida. Seguramente en cualquier familia nuestra hay un primer profesional. Desde el momento en que tenés un primer profesional en tu familia, no solamente cambia lo que le va a pasar a esa familia, sino de toda la descendencia. Y lamentablemente el gobierno no cree en eso. Milei no cree en eso, lo viene diciendo el primer día. Primero eran con los vouchers, reemplazar la educación pública con los vouchers, después que es adoctrinamiento, después cómo se gasta, después cuántos alumnos tiene. Es una campaña de financiar y desprestigiar. Por eso cuando uno escucha algunas cosas, dan vergüenza ajena. ¿Qué te dio los vergüenza de lo que argumentos. acabaste de escuchar? Me da vergüenza la tergiversación que hace los penatos de si la discusión es si se va a privatizar o no. El PRO entero votó en contra de las universidades. Cuando hizo muchas veces campaña por las universidades. El PRO, cuando estaba de moda aerolínea, defendía aerolínea. Cuando estaban de moda las universidades, defiende las universidades. Cuando está de moda cerrarlas, se suma a cerrarlas. Es una vergüenza. Ahora, Pero Martín, Martín, Y ya conoceremos con el tiempo las cosas que negoció Macri. Sí. Bueno, ¿qué negoció Macri? No sabemos, pero estoy seguro que se van a conocer. Porque en algún momento el Estado tendrá que tomar decisiones con respecto a cosas que le interesan a Macri. Y ahí la vamos a ver. Después lo escuchó a Spert, que dice que antes, cuando él se recibió, recibirse en la universidad pública era un motivo de orgullo, y ahora es un kiosco. Que vaya a explicarle a todos los jóvenes que en cualquier universidad del conurbano trabajan todo el día y los ves a la noche haciendo fila en el medio de la inseguridad para tomarse juntos los colectivos para volver a sus casas, después de trabajar. Que le diga eso a esa gente. Es una vergüenza. Lo veo a Finocchiaro, ministro de Educación. No importa cuál sea el tema, él no vota con el kirchnerismo, no vota por los temas. Vota mirando al costado. ¿Qué implicancia tiene eso, Martín? Es que si yo voto en función de si lo que me traen para votar está bien o está mal, no en función de quién vota conmigo. Porque entonces no estoy defendiendo las cosas ni en las que creo, ni estoy defendiendo una agenda pública. Estoy mirando para el costado y de acuerdo al otro me defino yo. Entonces, si el kirchnerismo votara por la paz mundial, el PRO votaría o algunos votarían por la guerra nuclear. Claro, sí. Ahora, la verdad es que llama mucho la atención, y lo escuché a Finocchiaro, que fue ministro de Educación, decir que lo que estaba en juego hoy era lo que iban a pensar los inversores, lo que iban a pensar las agencias de calificación y lo que iban a pensar los mercados. Tenemos el corte un poco más extenso de Finocchiaro, es al que refiere Martín Lustó, si lo podemos preparar. Ahora, vos escuchabas algunos legisladores decían, no, es una discusión paritaria, el salario docente y no docente, que no debería estar discutida acá. Otros decían, es un kiosco, en realidad es un curro, lo volvió a decir el presidente después. Sí. ¿Por qué te causa gracia? Me causa gracia porque yo creo que tiene razón Maxi Ferraro. Maxi Ferraro que dijo, ¿no era que no había plata? Y de golpe la pueden dar. Entonces, ¿era una discusión paritaria? ¿En qué vino plata? Ahora anunciaron un aumento. 7%. Sí, bueno. Anunciaron Sí, el el que habían 6,8%. ofrecido. Que digo, que obviamente no basta, pero lo que quiero decir es, durante todo este tiempo, como la estuvieron desfinanciando y estuvieron atrasando el salario, la recomposición de los trabajadores de las universidades, docentes y no docentes, inclusive por debajo del retraso que tiene el resto de los trabajadores estatales, hay un momento que eso, que es una discusión que debería tener lugar, donde el gobierno tendría que convocar y resolverlo, como eso se genera o deviene en un conflicto institucional donde lo que está en juego es la educación, el Congreso toma cartas en el asunto. Y dice, mira, ustedes no lo hacen, vamos a actualizar los presupuestos de las universidades. Que este fue el segundo intento del gobierno. El primer intento del gobierno fue eliminar o no actualizar los gastos de funcionamiento. El segundo fue atrasar los salarios. Entonces, es evidente que hay una intencionalidad con respecto a eso. Déjame sumar un dato porque lo publicó hace 2 semanas Daniel Steinhardt y tiene que ver con que el 68% de los padres y madres de chicos que van a las universidades nacionales no fueron a la universidad. De vuelta. 68% de los padres y las madres de chicos que hoy son estudiantes universitarios no fueron a la Se universidad. están garantizando algo que no pudieron ellos. Exactamente. Y que pero- sus hijos son los primeros profesionales de su pero familia. en la Primera referencia, generación universitaria. por lo menos de uno de los padres, Sí. son primera generación, es la referencia de lo que decía Lustó sobre lo que implica para las familias. No quiero ser autorreferencial. Yo tengo 4 hermanos, mis padres no fueron universitarios ninguno de los dos. El plan de mis padres de vida era que sus hijos estudiaran en la universidad y los 4 pudimos estudiar en la universidad. Y cambió eso para adelante.
Para mí ese punto es fundamental. Cambió para adelante quiere decir que en el momento que tu padre, o tu madre, tus padres hicieron el esfuerzo de que vos fueras a la universidad, no es que cambió tu vida, cambió la de los nietos de tus padres, los bisnietos de tus padres. Cambia para siempre la trayectoria de vida de una familia. Está bien, pero me parece que yo creo que estamos tratando de explicar cosas que va de suyo que este gobierno no le importa. Digo, vos le podés explicar, pero si no le dan los remedios a la gente que tiene cáncer y no le da la plata para que coma a los jubilados, menos le va a importar la universidad, porque es como un grado un poquito más. Pero el gobierno no dice eso, Fer. El gobierno no es lo que diga, es lo que hace. A mí no me importa lo que diga. Es importante en ese sentido, perdón, importante en ese sentido, y de eso te lo pregunto a vos, Martín. Hay toda una discusión sobre el costo fiscal y hay una coincidencia, incluso el propio Macri dice que es muy relativo el costo fiscal de esta medida. Por lo tanto, el fondo no es fiscal. Y entonces, ¿cuál es el fondo? El fondo, hay una cuestión que quiero destacar acá. El fondo es que este plan económico va a fallar porque no está recaudando más que por determinados anabólicos que se están produciendo ahora, como el blanqueo, un impuesto a la ganancia extraordinaria. Martín es economista, sí, te puede discutir esto. No me lo va a discutir, lo va a aseverar. Lo que te estoy diciendo es que si vos pones cómo está funcionando la economía, sin todos los anabólicos que estuvieron poniendo hasta ahora y los recortes extraños que hicieron con las energéticas, con todo que le dijeron, bueno, te damos un bono, cuando esto quede funcionando normal, los números no dan por ningún lado. Entonces, si vos lograste cortarle a los jubilados y lograste cortarle a la gente de la universidad, de ahí en adelante vale todo. Entonces, cuando no den los números, le van a dar un fierrazo al que le tenga que dar. ¿Coincidís con...? A ver, vuelvo al discurso de Finocchiaro porque me parece que ahí queda... Dame Finocchiaro para que Martín Lustó, y sepamos de qué está hablando Martín Lustó, que parece darle parece ponerle un especial foco en esto. A ver, dale. Acá estamos hablando con el bloque de Unión por la Patria, traducido el kirchnerismo, y no hablo de los otros bloques, de una disputa de poder. Acá estamos hablando del mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. De eso estamos hablando. Y le voy a decir una cosa, señor presidente. Aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir... Silencio, por favor, ha sido aludido. Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Muchas gracias. Un par de cosas. Primero, el gobierno, según Finocchiaro, habla de libertad. No sé qué libertad puede tener alguien si no puede estudiar. No sé qué libertad puede construir a futuro. De prosperidad, no sé cómo va a crecer un país si no tiene más graduados universitarios. Y no sé, no me acuerdo cuál era el tema. Y de futuro, de construcción del futuro. Sin educación no sé dónde está el futuro. Ahora, ¿qué tiene que ver los mercados? Pero para mí es revelador y tiene que ver con lo que decíamos antes. Da vergüenza que sea un exministro de Educación, ¿no? El que diga eso. Que lo que se está debatiendo hoy es una señal a los mercados. Para mí eso es una suerte de síntesis de lo que venías diciendo antes y de cómo enfoca el gobierno políticas públicas de enorme importancia. ¿Qué está diciendo Finocchiaro? Acá, frente a un mínimo, porque ya lo reconoce el PRO, ahora el gobierno lo reconoce porque dio el aumento para el cual decía que no había plata, frente a una mínima recomposición para las universidades, ellos prefieren una señal taxativa clara de que inclusive con 1/3 y en contra de 2/3 de diputados y senadores, en contra de marchas, son capaces de romper la educación pública para una señal a los mercados. ¿Con qué problema adicional? Que esos mercados son en su comportamiento muy volátiles y muy efímeros. Claro. Entonces es como que digo, bueno, le voy a dar una señal para que no se vayan hoy, por ahí se van a ir mañana por otro tema, por la multiplicación de conflictos que hay en distintos lugares y que van creciendo, en la salud, con las jubilaciones, con la educación, en lo social. Me parece importante lo que está diciendo Martín. Vos decís, les muestro a los mercados que tengo la capacidad de romper todo, de destruir al Estado efectivamente. Les muestro a los mercados que el superávit, ¿sí? Claro. Que el superávit lo voy a lograr
inclusive, porque este gobierno solo lo está logrando así, inclusive yendo contra el 95% de la población. Porque como dije muchas veces, a la hora del blanqueo, eligió no cobrarle a los que blanquean más de $200.000. Eso no pagaron nunca. Con Macri, el 90% de los que blanquearon 100.000 millones de pesos, de dólares en total, el 90% de eso lo blanqueó el 0,5% más rico de la población. Eligieron condonarle impuestos a las empresas que entran al RIGI. Eligen mandar plata a la CIDE. Entonces está claro que no es un tema de solo ajuste fiscal, sino sobre quién cargarlo. Y entonces eligen, y la demostración es, mira, lo puedo sostener comprando diputados, con prebendas, porque eso es lo que pasa, los compran o con prebendas o con una promesa de participación en la Libertad Avanza. Porque los 4 radicales, y más los 2 que no estuvieron, que ya veremos, pero los 4 radicales que se dieron vuelta antes y se volvieron a dar vuelta, no son más radicales. Esa es mi opinión personal, tendrá que tomar cartas el Tribunal Nacional de Ética. Recién vino Martín o Mariano. Mariano Cantero estuvo aquí recién. ¿No es más radical Mariano Cantero? No. ¿Y cómo puede ser radical? Votó en contra de todo su bloque, en contra de lo que le dijo la convención en sus principios normativos y en su plataforma electoral del 91 y del 23, y en contra de lo que dijo el partido. En contra de todo. Por segunda vez para estar en la Libertad Avanza. Entonces, para mí pertenece a la Libertad Avanza. Ahora, vuelvo, las señales a los mercados. Le estoy asegurando que si soy capaz de castigar al 90% de la población para tener un superávit mal distribuido en cuanto al esfuerzo que hace cada parte, les estoy garantizando que no se preocupen, que no importa qué pase en la Argentina, les voy a pagar. Y yo creo que hay otra manera de garantizar las dos cosas. Claro, que Argentina no caiga en default. Esto es importante, no sé si va a ser el programa de hoy, pero es importante eventualmente mostrar que hay otra manera de hacer las cosas, porque el crecimiento además, económico si vos y cuidar las cuentas... A ver, el superávit no se come, lo que se come es el PBI. El PBI se come porque son las cosas concretas. Entonces, si vos... El PBI es lo que genera un país. Entonces, si vos para llegar al superávit destruís el PBI, sí, el único país que está destruyendo de toda Latinoamérica a este momento que no crece el PBI, sino que baja fuerte, es la Argentina, y bueno, así vas a tener superávit fiscal, pero es falso. Pero es fácil saber... ordenar el Estado es muy importante porque si no se desordena todo lo demás. Ahora, miremos cómo está distribuido el esfuerzo. Comparemos. Lo que hacía falta para aumentarles esos míseros 18.000 pesos a los jubilados, sí, es equivalente a la baja del impuesto a los personales para los más ricos entre los más ricos. Vamos a las universidades. Lo que hacía falta... Pero si ponía el gobierno esos impuestos, Martín, o si no los bajaba, no iban a venir las inversiones, entonces la economía no iba a crecer. Vamos por partes. Es el argumento del gobierno. Vamos por partes. Primero, lo que le bajaron a los más ricos entre los más ricos, ¿sí?, es equivalente a lo que había que darle a los jubilados. Vamos a las universidades. Se deben estar blanqueando a esta altura, se deben haber blanqueado, porque el blanqueo sigue, 25.000 millones de dólares. Si se hubiera puesto un impuesto, como yo propuse en el momento de discutir la ley bases, de 10% a los que blanqueaban más de $200.000, hubiera recaudado 2.500 millones de dólares. ¿Cuánto es lo de las universidades? 600. Entonces, que no digan que no hay plata. Es mentira. Ellos eligen a quién bajarle y a quién castigar. Vamos a lo que está pasando con el resto de la economía. Los salarios cayeron, ¿sí?, porque obviamente tuviste la devaluación, aumento de precios generalizados y desregulación de precios puntuales. Entonces, los salarios cayeron. Pero además, tus ahorros cayeron. Si vos tenías un plazo fijo o tenías dólares, porque los habías ahorrado con mucho esfuerzo, como te regularon el precio del dólar y la tasa de interés y la inflación fue mucho más alta que cualquiera de las dos cosas, ese canuto que vos tenías guardado por si mañana sos taxista, tenés que cambiar el auto, tenés que comprar una moto, precio. Querés comprarle algo a tu hijo, se te rompió la heladera, te vas a ir de vacaciones, ese canuto guardado ahora lo estás usando para vivir y vale mucho menos que antes. Mientras tanto, ¿a quién le fue bien? Bueno, a todos los que cerca del gobierno tienen información acerca, mucho más fina, acerca de cuál es el plan económico, mejor dicho, el plan financiero, y entonces apuestan al carry trade, apuestan a los bonos, a eso le fue muy bien. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que le está pasando a un grupo minúsculo que recibe rebaja de impuestos, que recibe un blanqueo gratis, que recibe rebaja de impuestos para empresas con inversiones grandes, a los que tienen inversiones financieras y son más sofisticados, y al 99% restante. Ahí voy, Pablo, y en un rato Pablo nos va a contar cómo consiguió los 85 votos necesarios el gobierno para garantizar el veto. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, hoy frente a empresarios, tentado de volver a las razones, porque habla del curro, pero en realidad, como Martín Lustó está hablando de economía y Fer Cerolini también, vamos a escuchar lo que decía Milei respecto a los empresarios como mensaje.
para que efectivamente confíen en el gobierno. Está lleno de héroes este país y no nos damos cuenta. Dale. Entonces, esa idea llena de envidia y de resentimiento la tenemos que combatir desde el llano, digamos, porque el que gana plata es un héroe. Digo, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, digamos, a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Yo pensaba que con el tono que había arrancado estaba como... Alguien le dijo modera... ¿Esto cuándo fue? No, hace un rato. No, modera un poco... Bueno, aparece lo de los zurdos, Martín. A ver. Le está diciendo... Vuelvo en serio. Le está diciendo... Volvemos a lo del mensaje. Le dice, pónganla, porque van a ser grandes ganancias. Cuando ustedes hagan grandes ganancias... compra nada, no hay mercado. Cuando ustedes hagan grandes ganancias, la economía se va para arriba, ganan los jubilados, vuelve a haber para el presupuesto universitario. El que está ganando plata y tiene una pyme es un héroe. El que está ganando plata y tiene una pyme o un comercio es un héroe. Ese es un héroe. ¿Quién es el héroe? ¿El que está? El que tiene una pyme y está ganando plata, porque es imposible. ¿Por qué no? Porque ahora, él está hablando de ganancias extraordinarias. Está hablando de un montón de sectores que, producto de un montón de circunstancias en la Argentina, tienen poder de mercado. Y ese poder de mercado lo ejercitan, lo ejercen. Y con eso tienen ganancias por encima, muchas veces, de lo que tienen empresas equivalentes en términos del retorno de sus activos, empresas de otro lado del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en la Argentina yo soy autor de la Ley de Defensa de la Competencia. Esa ley no se aplica nunca. En términos de niveles de precios, hay sectores que se llaman de insumos industriales difundidos. Quiere decir que son sectores que son fundamentales para que otros produzcan. El petróleo y el gas, el aluminio, el acero, los cables, los neumáticos, los envases, el vidrio. Los niveles de competencia en esos sectores son nulos. Nulos. Entonces tienen obviamente un poder monopólico que en cuanto uno, si tuviéramos la actitud y la vocación de investigarlos como corresponde, podríamos tener precios más bajos en un montón de lugares. Ahora, no tiene ganas. El presidente cree que los monopolios son extraordinarios, que alguien acumule poder de mercado y pueda determinar cualquier cosa, venderte, tener información sobre vos, decidir. Para él, esos son los héroes. Igual que para el presidente, los héroes son los que evaden, los que no pagan impuestos, pero los que se saltan los molinetes porque no pueden pagar las tarifas, le manda la policía. Martín, ¿y ahora qué? Y ahora con esto o con otros temas viene el presupuesto. Y yo creo que estos temas van a volver en el presupuesto. La energía que se insume en todo lo que llevó esta discusión, lo que lograron algunos sectores de la política en el Congreso de poder sacar esta ley de financiamiento, no pueden tener una suerte de cansancio político, de agotamiento político, casi de haber sido vencidos a partir de un gobierno que con muy poco logra efectivamente sostener este veto. Me gusta mucho la portada, no sé si la podemos ver. Beethoven. Nos reímos un poquito, pero miren el detalle. Ustedes recuerdan que Beethoven tenía algún problema de sordera. Está muteado en él, es decir, no escucha. Pero el presidente Javier Milei no escucha. Es muy buena la portada, Machi. Un gran abrazo a nuestro sanpedrino preferido. El presidente no mira. ¿Cómo? El presidente ve, pero no mira. Hay una diferencia muy grande. El gabinete, la única que creo que viaja por el interior es Villarruel. Tenemos un ministro de Economía que no pisa el interior. Tenemos un presidente que no pisa el interior. No saben lo que está pasando en términos económicos. ¿Qué verían si lo hicieran? Lo que verían es el calibre, la profundidad de la recesión y los pocos instrumentos o energía que hay para salir de ahí. No hay motores que renueven ese crecimiento. Nosotros hicimos el otro día una relación del precio de la soja y si uno vendía el 1 de enero una tonelada de soja, para tener el mismo valor en pesos, el poder de compra de una tonelada de soja, hoy tiene que vender 2. Porque la soja, bueno, tuvo una variación del 20% de caída a nivel internacional, subió un poco el blend, pero hubo una inflación del 100% y el dólar está en el mismo lugar. Entonces, tenés que vender 2 toneladas para hacer lo que hacías con una. Eso no se sostiene, porque el campo tiene un montón de insumos que están dolarizados. Pero eso está pasando en todos los sectores. Vos pensás lo que le pasa a alguien que tiene un comercio. Le subió el alquiler, le subió el gas, le subió la luz,
le subió el agua, vende menos, puede pagar menos salarios. Los trabajadores que van tienen que pagar más alquiler, más transporte, más luz, más gas. Entonces, no puede pagar salarios y los salarios que paga... Yo he visto empresarios pymes llorar porque saben que no pueden pagar más salarios y que los salarios que pagan no les alcanzan a los trabajadores. Entonces, yo veo mucha insensibilidad. ¿Y cuál es el problema? Se han visto trabajadores preocupados por la falta de empleo aceptar esas condiciones. Y que no patalean para que no... Y yo creo que hay un error conceptual que es... Puede ser que los mercados digan, ¿qué fortaleza tiene Milei? Que con pocos diputados y comprando algunos, o presionándolos, puede conseguir un tercio. Pero eso es muy frágil. Tiene un tercio y está aumentando la conflictividad en todos Pichetto lados. dice, en realidad el gobierno no ganó. ¿El gobierno está... ¿Coincidís con Pichetto? Yo creo Un lo poeta, mismo. Pichetto, Primero, la sociedad perdió. La sociedad Pero, perdió. perdón, además en el número y no creo que el gobierno puede estar contento, igual que estuvo contento cuando vetó lo de los jubilados, que el origen de los dos problemas es igual. El origen de los dos problemas es, hubo una devaluación de 118% que generó 25% de inflación en diciembre y 20% en enero. A los jubilados no le quisieron recomponer, les dieron 12 en enero, no le quisieron recomponer el 8. Y a las universidades, ¿qué pasó? Que el 25 del 20 no se los reconocieron nunca en el salario. Entonces, por eso tenían semejante atraso salarial. Perdón, Pablo. Ahora con el... No, pensaba cuando vos decías del interior, también el gobierno logra, por los motivos que sea, yo a veces esa idea de cooptar o de comprar, yo incluyo, para mí también hay gobernadores y dirigentes que tienen una coincidencia con Milei. Campero para mí se compra y coincide absolutamente o en gran medida con lo que como piensa antes coincidía con Bussi. el gobierno. Bueno, digo, ¿qué pasa ahí? Porque también sigue logrando el apoyo de gobernadores, sigue logrando en algunos casos abstención, en otros que mandan a votar. ¿Tampoco la están viendo los gobernadores que en el interior falta una atracción? ¿Algo está haciendo ruido? Yo veo que los gobernadores, este gobierno le generó muchos problemas simultáneos a casi todas las provincias, muchos. Un día es el Fonido, otro día es la obra pública. Entonces hay muchos problemas. Los noto con muchas dificultades simultáneas para lidiar con los problemas ocasionados y heredados en algunos casos en sus provincias y con un gobierno que durante mucho tiempo castigaba al que decía alguna cosa. Lo sigue haciendo, pero para mí no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. Entonces veo eso, veo que algunos están encerrados en un lugar y entonces toman las decisiones que tienen para sobrevivir. Ellos tienen que lograr juntaron 85 votos. Ahora, para aprobar el presupuesto, tienen que juntar muchos más. Y no parecen las condiciones que están con cómo se ve a los sectores como Pichetto, las cosas que está diciendo, me parece que está enojando a todo el mundo. ¿Ellos, vos pensás que buscan que se lo rechacen el presupuesto y gobernar sin presupuesto? ¿Es una posibilidad? Yo veo primero, recordemos que algunas de estas cosas son un problema de acuerdos previos que hizo el gobierno anterior con el gobierno entrante. Hoy Milei tiene una discrecionalidad absoluta para hacer cualquier cosa porque no hubo presupuesto. La prórroga del presupuesto fue un acuerdo con el gobierno anterior. No, que nos aprueba el presupuesto 2024. Así es. Y agrego una cosa más. Hoy se emplazó, es medio técnico, se emplazó a las comisiones a debatir una ley que es la 26.122, que es la que regula el trámite de DNUs en Argentina. Esa es una ley del kirchnerismo del año 2006. Una muy mala ley. Que se necesiten ¿Qué dice la doble ley? Conformidad. No, la ley dice algo ridículo y algunos constitucionalistas van a argumentar que la propia ley es inconstitucional. ¿Qué dice la ley? La ley dice lo siguiente: vos para sancionar una ley necesitas la aprobación de las dos cámaras. Para derogar una ley por DNU, por ejemplo, necesitas que una cámara nunca se exprese sobre el DNU. Claro. Ni siquiera que una cámara lo apruebe, que una cámara no se exprese. Claro. Sí, le otorga al Poder Ejecutivo una discrecionalidad y una facultad legislativa muy importante. Eso, hay muchos que hoy ponen el grito en el cielo, no les gusta, pero las dos cosas son producto de pensar que siempre te vas a eternizar en el poder y que las herramientas las vas a usar solo vos. Claro, porque esa ley es del gobierno de la época de la presidencia de Cristina. De la época y ahora, es el problema de pensar reglas de juego en la época de coyuntura. Kirchner y Cristina de Fernández, hecho, senadora. hay un proyecto que perdió estado parlamentario, pero que originalmente se había presentado, que era de Patricia Bullrich. Con el tema... Claro que hay ahora muchísimos, hay una cantidad, pero hay en aquel muchísimos momento, proyectos, pero creo que hay de Fernando Iglesias, de Patricia Bullrich, hay de un montón que en ese momento decían, pongámosle el límite porque esta ley es ridícula. Quiero ver qué piensan ahora. Quiero ver al PRO con eso. Claro, cuando se discuta una nueva ley que regula los DNU, todo el PRO que siempre habló de que esa ley era un desastre,
Lo que pasa es que también habló de que las universidades públicas eran buenas. ¿Sí? Lo quiero ver ahora, cuando se debata esa ley, ¿qué va a votar? Con esa ley, si estuviese vigente lo que se propone, con el rechazo de diputados, el veto aún tendría, en el caso del decreto, por ejemplo, el 70, que fue rechazado en el Senado, ya tendría que estar caído. Bien. A ver, le quiero pedir a Pablo Ibáñez que nos cuente cómo consiguió, cómo construyó políticamente o como fuera los 85 votos necesarios para sostener el veto Javier Milei. Quiero contarles que están fuera de cámara esperando para conversar con nosotros el rector de la Universidad de Mar del Plata y el vicerrector de la Universidad de General Sarmiento. Mientras estábamos discutiendo, mientras observamos el debate, había risas, pero casi de grotesco. Vi que alguien se agarraba la cabeza. Le vamos a preguntar qué saben de cuántas universidades están tomadas hasta ahora y eventualmente algo del paro. Es decir, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa en estos meses para finalizar el segundo cuatrimestre de las universidades y qué puede pasar a continuación? Ayer el rector de la Universidad Nacional de Rosario dijo que si se sostenía el veto, la continuidad era muy problemática, que no estábamos teniendo dimensión de lo que pasaba en el funcionamiento normal de las universidades. ¿Cómo consiguió el veto? No, básicamente me parece que se termina de confirmar además la importancia del PRO, de la conversación con Mauricio Macri. Determinante el mensaje de Macri. Determinante la adhesión y el acompañamiento de 35 de los 38 diputados que tiene el PRO en la Cámara Baja. Determinante el número porque le da el volumen suficiente para llegar casi a los 80, después sumó 4 de los radicales que ya estuvieron entre los 87 héroes del veto al aumento de los jubilados y logró también en estos movimientos, por eso para mí es determinante saber cómo se están comportando algunos poderes locales, porque por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, Vidal, Claudio Vidal, que derrotó al kirchnerismo, tiene 2 diputados, Acevedo y Garrido. Garrido votó en contra diciendo que había problemas con los fondos de las universidades y Acevedo votó a favor diciendo que había absoluta transparencia con las universidades. Los dos reportan a Vidal, jugó de alguna manera con las 2 manos. También lo que ocurrió, digo, para entender, porque esta lógica a veces es un poco artesanal y quirúrgica. También, por ejemplo, los misioneros tienen 4 diputados, ausentaron a todos, no alcanzaba, pero hay una posición, Todos responden a Pasalacua. El jefe de Misiones hace 2 décadas es Carlos Rovira. Fue gobernador, después todos los gobernadores que vinieron después de él, de alguna manera han delegado. ¿Y cómo jugaron los misioneros? Se abstuvieron. En estos casos, la abstención es funcional naturalmente al que tiene que conseguir 1/3, porque como decíamos el otro día, baja la base. 1 vale 2. 1 sólido vale 2 en frente a la hora de contraponer. Y después también hubo movimientos particulares, por ejemplo, con Nacho Torres de Chubut, porque está repartido, tiene gente en el bloque de Pichetto y tiene gente en el PRO. Había una idea de que iba a tener una posición más crítica del gobierno, pero después terminó Ávila, que está con Pichetto, acompañando, apoyando el veto, y Romero, Ana Clara Romero, que está en el PRO, se terminó votando con el resto del bloque. Quiero decir que es una construcción que fue haciendo el gobierno, por eso la pregunta también es hacia adelante cómo va a seguir esta negociación, estas relaciones, porque como decía Cero, viene el tema del presupuesto y para el presupuesto necesita al menos 129 votos para empezar a negociar. La pregunta que había era que hubo promesas, por ejemplo, resolver un tema pendiente que tiene que ver con las cajas previsionales, un tema muy importante para las provincias, pero por ejemplo también, estoy repasando, es una demanda muy fuerte del gobierno de Martín Sciarciola de Córdoba, pero los cordobeses se sostuvieron en la defensa de las universidades y no acompañaron, salvo Alejandra Torres, que es una diputada que tiene más referencias con Juan Schiaretti que con Sciarciola. Pero perdón, una cosa, entonces, si los diputados de una provincia votan a favor de las universidades, entonces el gobierno castiga a los jubilados de esa provincia. A ver, ¿otra vez? Pero es lo que acaba de decir. Por las cajas. Por las cajas provisionales es lo que le tiene que mandar ANSES para que, producto de cuando no se transfirieron las cajas, hay un mecanismo de compensación, les pagan a los jubilados. Entonces, si los diputados de un espacio
defienden a las universidades públicas, entonces el gobierno castiga a los jubilados de esa misma provincia. Bueno, piensa que está castigando al gobernador porque el reclamo va a ir a... le va a generar inestabilidad política en la provincia. Vienen haciendo, no le va a pagar a nadie, por los números no le va. Pero votan a favor, votan en contra, yo tengo otra pregunta antes, Martín. Porque nos están observando. Pablo la tiene atada, conocen. Quien nos está observando y no conoce los nombres propios, el mensaje que llega es al final la política es toda una rosca que a mí me deja fuera todo el tiempo y volvemos otra vez a generar un distanciamiento muy grande. Yo sé lo que me vas a decir. Hay bloques que votaron con coherencia durante todo este recorrido. Hay sector del radicalismo, el Frente de Izquierda, Unión por la Patria, salvo algunas excepciones. Pero no, una excepción importante porque Fernanda Ávila, fue secretaria de Minería del gobierno del Frente de Todos, con Sergio Massa, del 2021 al 2023. Bien. Se ausentó. Estaba en el Congreso, no era que estaba de viaje. Está bien, pero ¿quién puede discernir si el daño, te lo transformo en pregunta, el daño hacia la política en estas negociaciones y votos es muy impactante, ¿o no? Sí, yo no tengo ninguna duda de que eso es así. Y ojalá que la gente con el tiempo recuerde quién defendió cada cosa consistentemente y quiénes no, y quiénes se dieron vuelta, y quiénes hicieron campaña diciendo una cosa y después hicieron otra. Pero esto vale para un montón de comportamientos. Porque yo te puedo decir, vale para los radicales que dejan que el presidente insulte a Alfonsín, que diga que Menem fue el mejor presidente de la historia, para los radicales que no condenan a aquellos que fueron a visitar a presos por delito de lesa humanidad, para los radicales que permiten que el propio presidente atente en el discurso público contra la convivencia democrática, para los radicales que votan en contra de... Tenés un bolonqui en el partido, sí, Martín. pero con esto es importante que no se olviden, porque recién comentábamos cuántos de distintos partidos, porque hubo defecciones de todos lados, menos el PRO que fue y arregló algo, su presidente. ¿Sí? Hubo defecciones de todos los espacios políticos. Sí, el PRO también hubo dos que votaron a favor. Pero yo tengo que decir que hubo radicales que hicieron posible que existiera un veto. Sí, claro. Cerramos, Fernando. No, la última, porque lo tenemos cerca. ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires con el radicalismo? ¿Quién ganó al final? Porque estaban diciendo que ganó uno, que ganó el otro, que no... ¿Qué es lo que se está... Mira, a mí no me gustan esos ruidos. Lo que tenemos que esperar es que la Junta Electoral, es decir, las autoridades de la provincia, muestren los números, muestren las actas. Una vez que hayan las actas... Como Maduro, no muestran. Bueno, una vez que estén las actas y haya recuento, va a haber tranquilidad. Déjame decir una cosa más. Dale, cerrás vos. Porque vas a tener rectores y vicerrectores. Sí. A ningún rector y vicerrector le hace gracia pelearse con un gobierno nacional. ¿Sí? Seguramente sería más cómodo no hacerlo. Pero un rector o un vicerrector tiene una responsabilidad por el futuro, además del presente. Si lo que ve es que si no se planta, se le van profesores, se degrada la calidad educativa, etc., tiene el deber de pelear por el futuro, porque están a cargo de instituciones que los trascienden durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y por otro lado, el gobierno debe estar muy contento que haya tomas de universidades. El gobierno debe estar contento que haya tomas de universidades. ¿Por qué? Porque lo que genera es una sensación de caos adentro de las universidades. Si usted quiere... ¿Pero por qué contento el gobierno? No, pero no es una protesta que puede crecer, digamos, aparte... Sí, pero yo creo que el gobierno está contento... Están empezando a tener protagonismo, yo creo que el gobierno no calibra la dimensión del caos que está generando en distintos lugares. Y creo que es tan miope que en el corto plazo dice, ven, claro, eso pasa. Como dice Esper. No solo como dice Esper, sino que lo que logran es que la universidad pública esté con menos días de clase, con menos docentes, con más cerrada. La verdad que deben estar alegrándose. Son unos inconscientes. Martín, gracias por haber venido. Vamos a darle la bienvenida.